Alimentos y nutrientes. Alimentos, la definición, según el Código Alimentario Español, sería la siguiente. Todas las sustancias o productos de cualquier naturaleza, ya sean sólidos o líquidos, naturales o transformados, que por sus características, aplicaciones, componentes, preparación y estado de conservación, sean susceptibles de ser habitual e idóneamente utilizados con algunos de los fines siguientes. Para la normal nutrición humana o como fruitivos, es decir, consumidos por placer, o como productos dietéticos, en casos especiales de alimentación humana. Hacemos aquí una pequeña reflexión y es que etimológicamente el término alimento proviene del latín alimentum, con el sentido de hacer crecer, es decir, como aquello que necesitamos para vivir, evolucionar. Este enfoque clásico deja de lado la idea de que un alimento sea usado única y exclusivamente por placer, divertimento o gula. La definición de nutrientes, según el Código Alimentario Español, vemos aquí una imagen en la que vemos una clasificación de los nutrientes. Serían hidratos de carbono o glúcidos, grasas o lípidos, proteínas, agua y las vitaminas y sales minerales. Vamos con la definición, según el Código Alimentario Español también. Nutrientes son sustancias integrantes de los distintos alimentos útiles para el metabolismo orgánico y que corresponden a los grupos genéricamente denominados como proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas, sustancias minerales y agua. Sinónimos de algunos nutrientes. Hidrato de carbono es sinónimo de carbohidrato o de glúcido. Algunos textos también se refieren a los glúcidos como azúcares, pero este sinónimo no es correcto. Sinónimo de lípido, grasa. Habitualmente estos dos términos se usan indistintamente, aunque según en qué contexto no son equivalentes. Específicamente, cuando los lípidos son sólidos, de textura más bien sólida, se denominan grasa, y cuando los lípidos son de textura más bien líquida se denominan aceites. Minerales, un sinónimo sería sustancia mineral, otro sinónimo sería elementos minerales, o también se pueden llamar cenizas. Clasificación de los nutrientes. Vamos a ver. Los nutrientes se pueden clasificar según varios criterios basados en la interrelación entre ellos y el organismo. La cantidad requerida de ellos, funciones orgánicas y capacidad para poder sintetizarlos a partir de otras moléculas. La clasificación según su cantidad requerida por el organismo sería macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes se medirían al orden de gramos y serían los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y el agua. También se pueden llamar principios inmediatos. Los micronutrientes se miden al orden de miligramos o muy por debajo o muy inferior. Serían las vitaminas y minerales. También se pueden llamar componentes minoritarios. Otra clasificación sería según su función en el organismo. Están los nutrientes energéticos, que sirven como sustrato metabólico para obtener energía para el funcionamiento celular, y entre ellos están los hidratos de carbono y lípidos y las proteínas, pero solamente en ciertas ocasiones se utilizan como energía. Función plástica, es decir, que forman la estructura del organismo. Están las proteínas, que son la parte fundamental de la masa corporal, es decir, tejidos y órganos, y los hidratos de carbono, como parte del tejido conjuntivo, ácido hialurónico en la piel, por ejemplo, los lípidos, ponemos un ejemplo como parte de las membranas celulares, y los minerales como parte del hueso, el tejido óseo. Otra clasificación, los reguladores, que controlan las reacciones químicas del metabolismo. Vitaminas y minerales, que pueden ser cofactores orgánicos e inorgánicos de la enzima. Proteínas, por ejemplo, pueden ser las enzimas, hormonas, anticuerpos o transportadores. Los lípidos, que pueden ser hormonas o reguladores de la inflamación. Y el agua, que es el medio en el que suceden las reacciones y que también actúa de activador de enzimas. Otra clasificación es según la capacidad de ser sintetizados en nuestro organismo. Tenemos los nutrientes esenciales, que no los podemos crear, o al menos no en cantidades suficientes. Son las vitaminas, minerales, algunos aminoácidos de las proteínas y algunos ácidos grasos de los lípidos, y el agua, por supuesto.
Y los nutrientes no esenciales serían los hidratos de carbono, los lípidos y algunos aminoácidos de las proteínas. Es decir, exceptuando los esenciales, pues hay otra serie de aminoácidos que son los no esenciales. Vamos con las necesidades y recomendaciones nutricionales. Necesidades. Sería establecer las necesidades o requerimientos de los nutrientes para una población sana y sería el paso previo para poder definir las recomendaciones nutricionales. Existen diversos factores que afectan a las necesidades individuales de los nutrientes, como la edad, el género, las situaciones fisiológicas como el embarazo, lactancia, por ejemplo. Factores a tener en cuenta para asegurar la correcta absorción y utilización de los nutrientes, pues la variabilidad personal de las necesidades, la porción absorbida del total ingerido, el grado de utilización del nutriente, la biodisponibilidad de los nutrientes, precursores del nutriente, interacciones entre nutrientes y otras sustancias, alteraciones producidas en el almacenamiento y transporte, pérdidas de nutrientes durante el procesado y preparación de los alimentos y los hábitos alimentarios dentro de la misma población. La existencia de todos estos factores hace compleja y costosa la determinación precisa de las necesidades individuales de los nutrientes, si además se quiere hacer de una forma individualizada. Como resultado de esta situación se establecen diferentes aproximaciones para valorar las necesidades nutricionales y relacionarlas con las ingestas recomendadas de nutrientes, con el objetivo general de asegurar que no suframos carencias de ellos. Recomendaciones. Así pues, como hacer un cálculo preciso y exacto de las necesidades resulta difícil, es más práctico hacer unas recomendaciones generales que aseguren una buena alimentación para un grupo de población. Así se define el consumo dietético recomendado de los nutrientes, que incluye los siguientes conceptos. Primer concepto sería necesidades nutricionales medias del grupo de población, que serían los requerimientos promedio estimados, que aseguran un buen estado de salud al 50% de una población determinada en una etapa de la vida. Segundo concepto, recomendaciones nutricionales. Sería la cantidad diaria recomendada y establece una proporción de nutrientes que aseguran un buen estado de salud al 97-98% de una población determinada en una etapa de la vida. Ingesta adecuada o consumo adecuado, otro concepto. Son valores orientativos de la cantidad de nutrientes necesarias que se recomienda cuando no existen suficientes datos científicos para poder establecer un valor de recomendaciones diarias. De recomendaciones nutricionales, Límite superior de ingesta tolerable o consumo máximo aceptable. Es la cantidad de consumo máximo de un nutriente sin que exista riesgo para la salud. Necesidades energéticas estimadas. Se establecen como las calorías necesarias estimadas para una etapa de la vida determinada, es decir, la edad, además de la talla, el peso, género y la actividad física. El intervalo de distribución aceptable de macronutrientes. No solo es importante establecer las necesidades energéticas totales, sino que también hay que establecer un reparto porcentual de cada uno de los macronutrientes, un porcentaje de los glúcidos, de los lípidos y de las proteínas que debemos ingerir. Ahora vamos con las ingestas recomendadas de los macronutrientes, es decir, lípidos, glúcidos y proteínas. Se establecen unos porcentajes de consumo para los macronutrientes en referencia a la energía diaria requerida por un individuo sano y activo. De glúcidos o hidratos de carbono se establece el siguiente porcentaje, del 50 al 55%. Se recomienda, en este caso, que se consuma del 50 al 55% de hidratos de carbono. Deben de predominar los glúcidos complejos y los azúcares simples no deben superar el 10% de los glúcidos. Hay que reducir el consumo de azúcar refinado y alimentos que contengan azúcar refinado, y darle más importancia a los alimentos que tengan el índice glucémico bajo.
Lípidos. Pues según estas recomendaciones se deberían de consumir del 30 al 35%. Deben de predominar los ácidos grasos monoinsaturados, que serían alrededor del 15-20%, los saturados entre un 7-8% sin sobrepasar el 10%, y los ácidos grasos poliinsaturados alrededor de un 5%, y el colesterol pues no sobrepasar los 300-350 miligramos al día. De proteínas, de un 12 a un 15%, máximo del ingreso energético diario o 0,8 gramos de proteína por kilo de peso y día, ¿vale? O bien calculamos el 12-15% de proteína sobre el total o multiplicamos nuestro peso por 0,8 y nos dan los gramos de proteína que deberíamos de consumir al día. Pero esta recomendación es siempre que estén cubiertas las necesidades calóricas. Si estamos en déficit, las proteínas se pueden utilizar como combustible en lugar de cumplir las funciones de construcción y regeneración de tejidos. Y además la cantidad de proteína, ya sea de origen animal o vegetal, debe garantizar los requerimientos de aminoácidos esenciales. No basta con que haya una determinada cantidad de proteína, sino que esa proteína debe de ser de calidad, debe de contener todos los aminoácidos esenciales. Recomendaciones de fibra oficiales pues se establecen de 25 a 30 gramos al día para los adultos, donde la fibra soluble debe de predominar sobre la insoluble. Aquí vemos una gráfica que muestra los porcentajes de macronutrientes que se deben consumir en un individuo sano, para las recomendaciones oficiales. Glúcidos 55%, proteína 12-15%, grasas 30-35%. Una pequeña reflexión que me gustaría hacer sobre estos porcentajes anteriores es que estos porcentajes pueden variar ligeramente según diferentes corrientes dietéticas, que por evidencia científica también se pueden definir como saludables. Lo importante es basar la alimentación en alimentos de calidad y que garanticen la ingesta de nutrientes esenciales, más que fijarnos en que se cumpla del 50-55% de glúcidos, 12-15% de proteína, 30-35% de grasa. Hay que darle más importancia a la calidad del alimento. Vamos con las fuentes alimentarias de los nutrientes. De hidratos de carbono, como fuentes podemos encontrar sobre todo los azúcares, cereales, legumbres, tubérculos y frutas. Fuentes de lípidos, o aceites, semillas, frutos secos, pescado azul graso, huevos, carne grasa y lácteos con toda su grasa. Fuentes de proteínas, carne, pescado, huevos, legumbres, frutos secos, semillas. Fuentes de vitaminas, pues las verduras, las frutas, el pescado azul, el huevo, frutos secos, semillas, cereales integrales, nunca refinados sino integrales, y legumbres. Fuentes de minerales, pues verduras, algas, frutos secos, semillas, legumbres, cereales integrales también, nunca refinados, carne, pescado y lácteos. Y fuente de agua, pues obviamente las bebidas. La verdura y las frutas también contienen bastante agua. Vemos una gráfica que muestra diferentes fuentes, carnes, huevos, fuentes de proteínas, frutos secos, también fuentes de proteínas, los lácteos, que pueden ser fuentes de proteína o de lípidos, frutas, verduras, fuentes de vitaminas, de agua, de hidratos de carbono. Y eso es todo por hoy. Este ha sido el vídeo. Hasta la próxima, amigos.